La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Hebreos 1 inicia la más excelsa epístola, cuyo propósito principal es demostrar que todos los ritos y ceremonias del tabernáculo señalaban a Cristo. Bajo el nuevo pacto, Cristo es el sumo sacerdote del santuario que está en el cielo, del cual el templo que estaba a punto de desaparecer en el año 70 después de Cristo era apenas una sombra. Brindando una profunda comprensión del Antiguo Testamento, impactó a los primeros cristianos, mayormente judíos, a quienes les fue muy difícil asimilar el cambio de paradigma. Estudiemos. Primero, Dios se reveló de muchas maneras. Como dice el comentario bíblico adventista, uno de los grandes desafíos de la naciente iglesia cristiana era que sus líderes no eran maestros reconocidos y por lo tanto, ¿cómo podrían echar por tierra las ceremonias milenarias establecidas por los patriarcas y profetas? Por eso, antes de presentar la superioridad de las realidades eternas respecto a los rituales simbólicos, los versos 1 y 2 dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así, el autor deja claro que Jesús es la máxima revelación de Dios y el perfecto cumplimiento de las profecías y ceremonias del Antiguo Testamento. Los profetas siguen hablándonos de Dios a través de las Escrituras, pero en Cristo el Verbo se hizo carne. Es la palabra hecha carne, Dios hecho hombre. Segundo, Jesucristo, máxima revelación divina. Ya el verso 2 dejó claro que Jesucristo es constituido heredero de todo y creador del universo. Además, los versos 3 y 4 agregan: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Para quienes conocieron personalmente a Jesús y a sus parientes terrenales y se enorgullecían de profesar la única religión monoteísta, era sumamente difícil aceptar la naturaleza divina de aquel humilde carpintero. Por tal razón, era necesario establecer bíblicamente a Jesús como creador, sustentador y redentor de todo el universo. Y más importante aún, contemplar en Cristo Jesús la más perfecta revelación de Dios, el resplandor de su gloria. Es decir, Jesús es Dios en persona, dándose a conocer al hombre caído. Y tercero, Jesucristo, Rey altísimo superior a los ángeles. Influenciados por la cultura grecorromana que creía en la existencia de dioses y semidioses, los judíos veneraban a los ángeles como seres superiores a los hombres y casi intermediarios para con Dios. De ahí que, además de lo anterior, a partir del verso 5 se presenta una serie de citas del Antiguo Testamento para demostrar la superioridad de Jesús como el creador y comandante de los ángeles. En ese contexto se toman pasajes que fueron utilizados primariamente en el ungimiento y entronización de David y Salomón como reyes de Israel para exaltar a Cristo como soberano del universo, establecer su íntima y única relación con Dios el Padre y anticipar la gloriosa victoria y recompensa después de haber soportado la humillante encarnación. Solo de Jesús puede Dios decir en sentido pleno: Mi hijo eres tú. Como dice el verso 5, y solamente siendo completamente Dios y creador pudo haber dado la orden. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Según el 6, mientras los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Según el verso 14. Ante declaraciones tan claras y contundentes, ¿cómo pensar que Jesús es una criatura más? Se hizo hombre,
pero nunca dejó ni dejará de ser Dios. Después de estudiar este impresionante capítulo, ¿no quisieras arrodillarte y unirte a la adoración que los ángeles ofrecen a nuestro sumo sacerdote celestial? Adelante. Dios te bendiga. Tus amigos, Selvin Sosa.